Había un hombre sumamente rico, dueño de incontables ovejas, vacas y vastas tierras. Sus posesiones se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, y por eso se casó con una mujer hermosísima, con la esperanza de tener hijos que heredaran su fortuna. Todo lo que tengo lo dejaré a mis hijos, repetía constantemente, como si sus palabras pudieran hacer realidad sus deseos. Los ojos de los hombres seguían cada paso de su esposa, fascinados por su belleza, pero dentro de su hogar había una sombra: el hombre resultó ser estéril. El silencio en su hogar se hacía más profundo con cada año que pasaba sin el sonido de un niño. El hombre, desesperado, intentó con otras mujeres, buscando fuera lo que su esposa no le daba, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente, comprendió que la culpa no era de ella. Su esposa no pudo concebir por ningún medio, y los dos, vencidos por la tristeza, se unieron en su dolor. Un día, al no poder soportar más, decidieron acudir a la iglesia. Caminaron en silencio, cada paso parecía pesarles más que el anterior. En el altar, prendieron velas. Las llamas parpadeaban débilmente mientras sus plegarias llenaban el aire con una mezcla de esperanza y desesperación. Tantísimo ganado, tantísimas tierras, ¿a quién hemos de dejarlos?, clamaban al cielo vacío, su voz rompiéndose entre palabras, como si el eco pudiera devolverles alguna respuesta. A ratos lloraban, a ratos se quedaban en silencio, con la mirada fija en las llamas. Sus almas se quebraban lentamente, como las velas que se consumían sin prisa. 5 años más pasaron, y luego 6, pero ningún hijo llegó. Con el 10º aniversario de su matrimonio, la realidad se volvió insoportable: no tendrían descendencia, no habría quien corriera por sus campos o cuidara de su fortuna. La riqueza que tanto habían acumulado se les presentaba ahora como un peso, una cadena que los arrastraba cada día más hacia la desesperación. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntaba el hombre en las noches, mirando las tierras desde su ventana, que ahora le parecían desoladas, vacías. La esposa, aunque hermosa, también se marchitaba con cada mes que pasaba sin concebir. Ya no quedaba brillo en sus ojos, y las sonrisas eran un recuerdo distante. Sentados juntos, con las manos entrelazadas, pero sin mirarse, el hombre rompió el silencio que parecía haberse instalado para siempre entre ellos. Quizás debiéramos adoptar un hijo ajeno, dijo, su voz cargada de resignación y una última chispa de esperanza. El aire se hizo más denso, como si las paredes mismas aguardaran una respuesta. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que nunca terminaban de caer, y por un instante ambos se permitieron imaginar que, tal vez, ese hijo que no era suyo podría llenar el vacío que los estaba consumiendo. Pero también sabían, en lo profundo de sus corazones, que esa decisión no sería tan sencilla. Pero la mujer se opuso con firmeza, sintiendo en su corazón que aquello no era lo correcto. ¿Cómo hemos de criar un hijo que no sea de nuestra propia sangre? No será parte de nosotros. Volvamos al Señor, supliquémosle una vez más. Él es misericordioso, si nos concede su gracia, quizás aún podamos tener un hijo nuestro. Prendámosle velas en su altar, y confiemos en su voluntad. Y así lo hicieron, con una devoción renovada y un rayo de esperanza. Pasaron los días, luego los meses, y los años se acumularon hasta que, después de 15 largos años de matrimonio y súplicas, la mujer finalmente quedó encinta. Al enterarse, la alegría la invadió como un torrente incontenible, su corazón latía con la promesa de una nueva vida, y su esposo compartía esa felicidad. «Allí está mi hijo. Por fin lo he engendrado», proclamaba, embargado por la euforia, como si sus palabras pudieran hacer que el milagro fuera aún más real. Fue a dar la noticia a todos, brindó con sus amigos, y una vez más se arrodilló a los pies del Señor, agradecido. Ya no era un hombre estéril, la maldición había sido rota. Los meses pasaron llenos de dicha y expectación, 5, luego 9. Cada día que transcurría, el amor por aquel hijo no nacido crecía en sus corazones, como una luz que se hacía cada vez más fuerte. Y al llegar el 10º mes, llegó el día del parto. En su propia casa, rodeada de 4 mujeres expertas en el arte de dar a luz, la esposa se debatía entre el dolor y la esperanza. Entonces, ¿qué más puedo decirte? La mujer parió, pero lo que trajo al mundo no fue un niño como habían soñado. Lo que yacía en sus brazos era un lagarto. Un ser grotesco que mezclaba lo humano y lo animal. Su rostro tenía rasgos humanos,
pero su cuerpo entero era el de un saurio, con escamas frías y garras afiladas. El aire se llenó de un silencio aterrador, nadie se atrevía a pronunciar palabra, como si la verdad misma fuera demasiado horrible para aceptarla. «Debe ser obra de Dios», murmuraron las comadronas, incapaces de comprender, «quizás os ha enviado este lagarto como respuesta a tantas súplicas». Y así, con el corazón desgarrado por la confusión y el miedo, la pareja aceptó lo inevitable y criaron al asqueroso animal, porque aunque su apariencia era monstruosa, seguía siendo su hijo. Mamaba del pecho de su madre, que lo sostenía sin temerle, con el amor incondicional de una madre que se aferra a la única verdad que conoce, había dado vida, y esa vida le pertenecía. Lo mantenían oculto, dentro de la casa, donde nadie pudiera verlo, como si al mantenerlo bajo techo pudieran evitar que el mundo supiera del oscuro milagro que les había tocado vivir. El padre se sumía cada vez más en la desesperación, refugiándose en la bebida para apagar el dolor de la realidad, que le perseguía como una sombra implacable. Día tras día, el mismo ciclo se repetía, mientras él se hundía en el alcohol, el lagarto crecía, cumpliendo 5 años y sorprendiendo a todos cuando, un día, empezó a hablar. Era una voz humana la que salía de su boca, pero el contraste con su cuerpo reptiliano era perturbador. A pesar de poder articular palabras, seguía sin poder erguirse, arrastrándose sobre la barriga con torpeza. Su rostro, aunque de rasgos humanos, parecía extraño, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Y así, la vida continuó, con la misma rutina insólita, hasta que el lagarto cumplió 10 años, luego 15. Durante esos años, aprendió a leer con avidez. Sus ojos, llenos de una inquietante inteligencia, recorrían las páginas de los libros, absorbiendo el conocimiento que tanto ansiaba. Sin embargo, no pudo escribir, sus dedos escamosos de saurio no tenían la destreza para sostener una pluma. A pesar de su cuerpo limitado, su mente se expandía, y con ella, sus deseos. Sus 4 patas robustas y su cola larga como una lanza se fortalecían, cada vez más gruesas, y su piel adquiría un tono rojizo profundo, como el hierro encendido al calor del fuego. Había crecido y madurado, no solo en tamaño sino también en anhelo. Era imponente, una mezcla extraña de fuerza y vulnerabilidad que no pasaba desapercibida. Entonces, al cumplir 18 años, algo cambió. La bestia que se arrastraba por la casa expresó un deseo que estremeció a su madre. «Quiero casarme», le dijo con firmeza, su voz resonando con un tono desafiante. «¿Casarte? ¿Cómo puedes tú casarte?», le respondió ella, la incredulidad reflejada en sus ojos. «¿Y para qué, hijo mío? ¿Qué esperanza hay para ti en el matrimonio?». El lagarto la miró con una intensidad que jamás había mostrado. «Tienes tantas riquezas, tantos bienes, consígueme una esposa. Yo no pedí venir a este mundo. Fue por tu anhelo y tus ruegos que existo. Ahora, dame la vida que ustedes mismos me imploraron». Los padres se miraron en silencio, atrapados entre la lógica imposible de su petición y el amor que, por retorcido que fuese, les hacía verlo aún como su hijo. «Es nuestro hijo», dijeron, resignados. «Tendremos que hacerlo casar de algún modo. Ha de tener mujer». Y así, con un nudo en la garganta y el peso de la vergüenza en el corazón, fueron a pedir una muchacha para él. La fama del hijo lagarto de este hombre poderoso se había extendido, pero el peso de la fortuna de la familia era aún mayor. Los padres de la joven solicitada, aunque conscientes del extraño destino que le aguardaba a su hija, no pudieron resistirse ante la promesa de la opulencia. Movidos por la ambición y la necesidad, entregaron a su hija para un matrimonio que muchos consideraban una condena, mientras otros lo veían como un pacto con la abundancia. La joven, vestida de blanco, fue conducida hacia su destino, con el miedo reflejado en sus ojos, sabiendo que la vida que esperaba detrás de aquella puerta no sería como la de ninguna otra mujer. Y así, el lagarto esperó a su esposa, ansioso y expectante, como si aquel acto fuera a redimir la existencia extraña que hasta entonces había vivido, o quizás, simplemente, hacerla un poco más comprensible. «Quizá no le ocurra nada», murmuraban con la esperanza de que las tragedias previas fueran solo excepciones. El matrimonio del lagarto se celebró con gran esplendor, en la majestuosa casa del cura. La ceremonia fue solemne, la misa y el sacramento se llevaron a cabo en presencia de la élite del pueblo, que murmuraba con inquietud contenida.
La esposa del lagarto era una joven de belleza deslumbrante, cuyo rostro parecía brillar incluso bajo la tenue luz de las velas. Sin embargo, cuando llegó el momento de trasladar a los novios, el lagarto tuvo que ser cargado en hombros, su cuerpo pesado y frío necesitaba la fuerza de varios hombres. Con cánticos y música, llevaron a los recién casados hasta la cámara nupcial, donde el padrino y la madrina encabezaron la procesión. Ellos desnudaron a la novia con manos ceremoniales, cerraron la puerta tras de sí y aseguraron la entrada con 3 candados. Era una noche silenciosa y densa, y la llama de la única vela titilaba en la penumbra, proyectando sombras grotescas en las paredes. El lagarto apagó la vela de un golpe y ordenó a su esposa con voz baja y ronca: «Acuéstate». La joven, que no tenía razones para desconfiar y que aún sentía la emoción del día, obedeció sin dudar. Se tumbó en la cama y se cubrió con las frazadas, el frío de la noche envolviéndola mientras esperaba lo que creía sería una noche de amor. Pero en un instante, sin aviso ni misericordia, el lagarto se lanzó sobre ella con una brutalidad inesperada. Sus mandíbulas se hundieron en su cuello, desgarrando la carne mientras la sangre brotaba y llenaba el aire con un olor metálico. El cuarto se sumió en un silencio aterrador, roto solo por los crujidos de huesos al quebrarse y los jadeos del monstruo. El lagarto devoró su cuerpo por completo, hasta que de ella no quedó más que un amasijo de huesos blancos esparcidos por el suelo. Amaneció cubierto de sangre, el rastro de su festín dibujaba un camino macabro por toda la habitación, y su boca, teñida de rojo, parecía una grotesca sonrisa de satisfacción. Cuando el sol empezó a asomarse, el padrino, la madrina y los padres del lagarto llegaron con jarros de ponche para felicitar a los recién casados. Al abrir la puerta, el hedor de la sangre y el horror de la escena los golpearon de lleno. Allí, sobre el lecho nupcial, no había nada más que huesos. El lagarto yacía satisfecho en medio de la devastación. «¿Qué hacer ahora?», exclamaron, paralizados ante la visión del monstruo saciado. Los padres de la joven, presa del dolor, aceptaron un cuantioso pago a cambio de su silencio. Las riquezas parecían amortiguar la tragedia, y el padrino, la madrina y los padres del lagarto conspiraron para que la verdad jamás saliera a la luz. «¿Cómo pudiste devorar a quien te dimos por esposa?», le reclamaron, sus voces mezcladas de ira y desesperación. «No tiene remedio lo que no puedo remediar». «Tenía hambre», contestó el lagarto sin un rastro de remordimiento, su voz helada y carente de emoción. El monstruo volvió a exigir matrimonio, una y otra vez. Los padres, consumidos por la culpa y el miedo, le consiguieron otra esposa de un pueblo lejano. Una nueva ceremonia se llevó a cabo, y la historia se repitió. El lagarto, tras las puertas cerradas de la cámara nupcial, bebió la sangre de su nueva esposa y devoró su carne con la misma voracidad. Y así fue cada vez, hasta que en todos los pueblos se supo que el lagarto devoraba a sus esposas. La gente empezó a susurrar historias de terror, y la reputación del monstruo creció, al igual que el miedo. Había en un pueblo una joven bellísima y pobre, que no poseía más que su virtud y su coraje. Cuando los padres del lagarto llegaron a pedir su mano, el padre de la joven los rechazó con firmeza. «No, de ninguna manera», dijo, con el dolor de un padre que ama profundamente. «Sabemos lo que tu hijo ha hecho. No sé lo que podría ocurrirle a mi hija». El padre del lagarto, desesperado ante las exigencias incesantes de su hijo, insistió: «Ocurra lo que ocurra, tengo dinero. Si algo le sucede a tu hija, daremos su precio, pagaré lo que sea necesario». Mientras tanto, el lagarto atormentaba a sus padres, exigiendo ser casado de nuevo. «Hazme casar», repetía, su voz llena de una ansia primitiva. Finalmente, el padre de la joven, con el alma en conflicto, fue a hablar con su hija. «Nos han ofrecido riquezas inimaginables, ganado, tierras, todo lo que podamos desear. Si algo te sucediera, te prometo que rezaremos hermosas misas en tu honor. Cuida bien a tus hermanos pequeños y a tus hermanas, les aseguraremos un buen porvenir». La joven, sintiendo el peso de la desesperación de su familia, dejó que el llanto la inundara. «¿Qué he de hacer?», se preguntaba entre lágrimas. «Mis padres son tan miserables. ¿Cómo podría condenarlos a seguir en la pobreza?». Finalmente, en busca de consejo, acudió a una vieja bruja que vivía a las afueras del pueblo. La bruja, una mujer anciana y huérfana,
examinó la palma de la mano de la joven y dijo, «Es cierto, el matrimonio está en tu destino. Aquí, en las líneas de tu mano, veo claramente la marca de tu unión. Pero no vivirás con él para siempre». «¿Me devorará a mí también, como a las otras?», preguntó la joven con voz temblorosa. «No, a ti no te matarán», respondió la bruja con certeza. «Tu destino está en tus manos. Cuando llegue la noche de la boda y el lagarto te diga, acuéstate primero, no le obedezcas. Insiste en que él se acueste antes que tú. Y cuando lo veas envuelto en las frazadas, espera a que esté profundamente dormido antes de unirte a él. Solo así lograrás sobrevivir». La joven asintió, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Sabía que la decisión que había tomado cambiaría su vida para siempre, y con ella, tal vez, el destino del mismo monstruo. La joven se quedó sola en un silencio que parecía devorarla. La habitación, antes llena de ecos de risas y melodías, ahora era un espacio frío y vacío. Sin embargo, en la soledad, los padres del lagarto comenzaron a mirarla con otros ojos, reconociéndola no como una extraña, sino como una hija verdadera. La acogieron con una ternura que jamás habían mostrado antes, como si en ella buscaran consuelo para la profunda pérdida de su único hijo. En aquel hogar, que había sido testigo de tantos secretos y horrores, ahora solo quedaban ellos tres, la muchacha y los ancianos, aferrándose unos a otros con la esperanza de encontrar redención. Pero el pueblo no olvidaba, y las voces maliciosas no tardaron en aparecer. La gente murmuraba en las esquinas, lanzando miradas furtivas hacia la casa. «Algo oscuro ha pasado allí», decían. ¿Acaso la joven fue cómplice de lo ocurrido? ¿Qué extraño poder habrá invocado para desaparecer al monstruo? Las habladurías se volvieron más crudas, más crueles, y los rumores alcanzaron incluso a la madre del lagarto, que caminaba encorvada por la tristeza. «Cuando mueras», le decían con una dureza que le atravesaba el alma, «una serpiente mamará de uno de tus pechos, y del otro, un sapo. Ese será tu castigo. Pediste a Dios lo que no quiso darte, y por tu ambición, jamás tendrás más hijos. Ni uno solo volverá a llenar esta casa vacía». La mujer, a quien el dolor había robado la fuerza de los años, escuchaba esas palabras con el corazón roto. La angustia le hacía eco en el pecho, y cada murmullo se clavaba en ella como una espina. ¿Acaso había sido realmente culpable de su destino? Había pedido a Dios con lágrimas en los ojos, suplicando por un hijo, pero el cielo le había dado una criatura monstruosa, un ser que solo había traído muerte y desdicha. Ahora, sus manos arrugadas y vacías temblaban al pensar en la posibilidad de no volver a sentir la calidez de un ser querido que la llamara madre. Mientras tanto, la joven sentía el peso de aquellas miradas y susurros, aunque nadie se atreviera a decírselo en la cara. El dolor de la desaparición del lagarto se mezclaba con la culpa y la confusión. A veces, en la penumbra de la noche, creía escuchar aquel susurro helado del viento que se había llevado al joven lagarto, y se preguntaba si había algo más que pudiera haber hecho para liberarlo del hechizo. Pero ahora, solo quedaba la incertidumbre de si aquel sacrificio había sido en vano. La casa se volvía más oscura y solitaria con cada día que pasaba, mientras el peso de los errores y los secretos no revelados parecía llenar cada rincón. La muchacha permanecía firme, cuidando a sus suegros y esforzándose por demostrar su valía, no solo como esposa de un desaparecido, sino como hija adoptiva. La familia rota se aferraba a la esperanza de que algún día se disolvieran los rumores, de que sus pecados, si es que realmente los había, fueran perdonados.